hablar de la resurrección de Jesús. El ser humano ha hecho cosas impresionantes a lo largo de la historia. Ha puesto un pie en la luna, con telescopios de tecnología muy avanzada. Ha escudriñado las profundidades del cosmos. Ha llegado a lugares inimaginables. Ha llegado a estar en lugares extremadamente remotos, a hacer grandes proezas, dividir el átomo y hacerlo explotar en esa división del átomo. Y ha hecho grandes cosas en el área de la química, de la biología, de la física. Grandes cosas. Sin embargo, hoy en día, lo último que está en el tapete de la investigación es lo que conocemos como inteligencia artificial. Y todo el mundo está conmocionado por la inteligencia artificial. De eso vamos a hablar en una próxima oportunidad, porque la iglesia debe estar al tanto de lo que ocurre en el mundo exterior, para desde nuestra perspectiva cristiana saber cómo digerir y manejar lo que está ocurriendo en el mundo de afuera, porque no podemos encerrarnos en las cuatro paredes y omitir lo que está ocurriendo en el mundo exterior. Vamos a abordar este tema también. Sin embargo, es importante que nosotros visualicemos algo. Se han levantado grandes hombres en la humanidad. Se levantaron los faraones de Egipto. Se levantaron los grandes reyes de Persia. Nabucodonosor con una grandeza impresionante. Los césares de Roma que se comparaban con Dios y afirmaban ser deidades. Y vemos que a lo largo de la historia se han levantado hombres en todas las áreas del quehacer humano. Se han levantado en el área religiosa. Mahoma, Buda. Se han levantado en el área de la ciencia. Muchos científicos en el área de la política. Personas como Hitler, que llevó a una hecatombe en la raza humana. Se han levantado grandes hombres de ciencia, como Isaac Newton, como Albert Einstein. En la esfera humana realmente han habido casos asombrosos que nos llaman poderosamente la atención. Pero ningún ser humano, en ningún ámbito, ni político, ni económico, ni científico, ni religioso, ninguno ha dejado una tumba vacía. Y esa es la diferencia, que nosotros los cristianos exhibimos una tumba vacía. Y eso sustenta nuestra fe. Eso sostiene nuestra esperanza. Pablo decide precisamente en este texto enseñarnos que la resurrección de Jesús es el fundamento para perseverar en la fe. Lo primero que nosotros encontramos acá es perseverar en la fe de la resurrección. Y eso lo encontramos en los versículos 1 y 2 de 1 Corintios, que dice de la siguiente manera: además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado,
el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis las palabras que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Entonces vemos aquí que esta fe, la fe del cristiano, pasa por un proceso. Y el proceso precisamente comienza cuando escuchamos hablar de Jesucristo. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Alguien nos habló de Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo os he predicado. Entonces ese es el punto de partida. Alguien nos predicó de Cristo. En esta mañana, si hay algunas personas que nos visitan y de repente por primera vez oyen hablar de Jesucristo, entonces estamos nosotros en este momento predicando a Jesucristo y a sus buenas noticias del Evangelio. Y entonces Pablo dice, os he predicado. Porque sin el anuncio de las buenas nuevas, sin el anuncio de la buena noticia del Evangelio, no hay fe. Por lo tanto, el punto de partida es el anuncio de la proclamación del Evangelio. Es allí donde Pablo dice, el Evangelio que os he predicado. Y él dice, el segundo momento de ese perseverar, él dice en la segunda fase, y en el cual también recibisteis. Y viene la segunda parte de ese despertar en fe. Es el corazón que no solamente oye la predicación de la palabra de Dios, sino que la recibe con un corazón receptivo, dispuesto a recibir la buena noticia de Dios, la palabra de la reconciliación en Cristo, y tiene una respuesta favorable ante esa buena noticia de Jesucristo. En la cruz para que creáis en mí y tengáis vida eterna. Podemos escucharlo, pero una cosa es que alguien nos predique y otra cosa muy distinta es que nosotros abramos nuestro corazón a esa palabra de gracia, a esa palabra de esperanza, al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Él dice, por tanto, os he predicado, el cual recibisteis, es decir, han abierto su corazón para recibir al Señor Jesús. Jesús ilustró esto con la parábola del sembrador, porque la parábola del sembrador precisamente es eso, que el Evangelio es anunciado, pero el Evangelio, cuando es anunciado, cae en diversos corazones, en la figura que usa Jesús, diversas tierras. Una tierra, dice él, cae sobre el camino, cuando el camino, que es un camino, una tierra muy dura por el paso de las bestias, por el paso del tránsito de las carretas, del tránsito humano. Es una tierra muy dura. La semilla no penetra. Y vienen las aves de los cielos, se la comen y se la llevan. Eso es un corazón que no es receptivo a la palabra de Dios, que le dice a Dios, yo quiero mi vida sin que Dios aparezca por un lado. Esa no es un corazón, no es una actitud receptiva de la cual Pablo está hablando acá. Están otros que tienen una tierra de muy poca profundidad, porque es un terreno pedregoso, hay muchas piedras, mezclado con arena, pero cuando la semilla cae allí, obviamente no hay profundidad en la raíz de esa semilla, porque las piedras no dejan que la raíz penetre hacia lo profundo para poder nutrirse de los nutrientes de la tierra, sino que queda en la mera superficie. Y por lo tanto, ese es un corazón con una receptividad momentánea, es decir, llenas de alegría, de gozo, de euforia, pero cuando sale el sol, como no hay raíz profunda, el sol sale, el sol abrasador, dice el parábola del sembrador, y entonces arruina, el sembrador marchita aquella florecita que está saliendo, porque no hay raíz profunda, no hay convicciones firmes, por lo tanto, esa no es una receptividad buena. Son personas que vienen al Evangelio y abrazan el Evangelio y dicen, wow, conseguí lo mejor, y van a su familia y van a sus amigos y hacen fiesta, una celebración, porque consiguieron a Jesucristo y andan eufóricos. Pero cuando vienen los problemas a su vida, las adversidades,
entonces dice, no, pero esto no era como yo esperaba. Yo pensé que todos mis problemas se habían resuelto. Yo pensé que ahora iba a ser todo color de rosa y parece que no es así. Y dice, cuando el sol sale abrasador, que son las adversidades de la vida, se marchita esa fe, porque no hay una receptividad verdadera, no hay convicciones. Y Jesús dice, entonces viene el otro es que cae entre espinos, matas que tienen muchos espinos, y entonces sale la plantita, pero los espinos vienen y ahogan aquella plantita. Igualmente pasa con la anterior. Es decir, los avatares, los afanes de la vida no permiten que esta plantica pueda crecer, y tampoco. Sería el tercero. El cuarto, Jesús dice, pero la semilla va a caer en buena tierra, en una tierra abonada, en un corazón fértil, en un corazón necesitado, en un corazón dispuesto a decirle, Dios, te necesito en mi vida, para que mi vida tenga propósito, para yo tener esperanzas de vida eterna, para yo tener el perdón tuyo de mis pecados. Y entonces dice el Señor que hay tierra que el sembrador cae en buena tierra abonada y llevará fruto al 100%. Por lo tanto, Pablo está diciendo, el anuncio que les he predicado lo recibiste con una receptividad en el Señor. Y él sigue diciendo allí en el versículo número 1, dice, que os he predicado, en el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Es decir, la fe tiene un inicio cuando abro mi corazón a Jesucristo, le entrego mi vida a Jesucristo, permito que Él sea el Señor de mi vida. Pero no es solamente una fase inicial, sino que hay que perseverar en el camino. En ese camino vendrán adversidades, vendrán dificultades, vendrán alegrías, vendrán gratos momentos, vendrán todo lo que le ocurre a un ser humano. Todo. Cosas buenas, pero también cosas no tan buenas. Adversidades. Pero a pesar de las circunstancias, el cristiano persevera en fe y en esperanza. Porque precisamente la resurrección sustenta y sostiene nuestra esperanza. Y perseveramos, ¿por qué? Porque la esperanza nuestra sostiene, alimenta, es el aire que respira nuestra fe, el sostenernos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, hay allí la evidencia de los testigos presenciales. Si nosotros al día de hoy, nosotros nos dijeron, mira, digamos cualquier persona hizo un hecho sobrenatural, metafísico, más allá de la visión de los sentidos, más allá de lo físico, más allá de lo biológico, más allá, que viola las leyes de la física, de la química, de la biología, de las leyes naturales, está por encima de eso. ¿Qué pedimos nosotros? Dame pruebas de eso. Porque por mis percepciones naturales, mis sentidos, no la puedo captar. Por lo tanto, dame pruebas de ese hecho. Y en ese momento Pablo comienza a enumerar las evidencias de un hecho tan sobrenatural como es que un hombre se levante de la tumba. Como es el hecho que después de pasar 3 días, alguien se levante de una tumba. Y entonces él dice, voy a dar las evidencias que certifican a mi razón que demanda pruebas, demanda evidencias de ese hecho sobrenatural. Me estás hablando de la resurrección. Cuando el apóstol Pablo habló en el Areópago a los filósofos de Grecia y les habló bien de todo el evangelio, todo estaba bien. Pero cuando llegó el punto de la resurrección, le dijeron, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Ya te oiremos de esto en otra ocasión. Porque la resurrección violaba las leyes de la física, la química, la biología. Y unos filósofos terrenales con una mente terrenal no podían concebir de la resurrección. Por eso el apóstol Pablo nos dice lo siguiente, para darnos evidencias tangibles de aquello. Él dice a partir del versículo 3, porque primeramente les he enseñado
lo que asimismo recibisteis. Antes de eso, vamos a ver la evidencia de los testigos presenciales. Dice allí, a partir del versículo 3, porque primeramente os he enseñado que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es decir, que lo que vemos aquí es que primeramente el apóstol Pablo está presentando una certificación de las Escrituras. La primera prueba, la primera evidencia que él pone allí. Y esa primera evidencia que él pone allí dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Es decir, él apela al testimonio de las Escrituras para hacerlo. La hermana Jessica nos narró precisamente Isaías 53, donde él dice, el apóstol Pablo está citando Isaías 53, donde precisamente se dibuja literalmente con 700 años de antelación, se dibuja el sufrimiento del Mesías. Antes de Isaías 53, en todos los 52 capítulos de Isaías, se nos menciona de un Mesías todopoderoso. Isaías 7:14 dice, un Dios fuerte, un Padre eterno, un príncipe de paz. Es decir, y así, todo eso. Pero cuando por esa razón los judíos, cuando esperan al Mesías, en esa expectativa mesiánica, esperaban aún ser a un Mesías todopoderoso, a un Jehová de los ejércitos, que me va a librar de todos los eos que hay allí en el Antiguo Testamento, de todos los pueblos que estaban allí en la tierra prometida. Él nos va a liberar de Egipto, nos va a liberar de los babilonios, de los medopersas, de los griegos, de los romanos. Viene un Mesías todopoderoso. Pero cuando llegan a Isaías 53 se tranca el serrucho, porque el Mesías que está allí no es un Mesías todopoderoso, es un Mesías vulnerable, en debilidad. Y lo vemos. Dice allí precisamente, Isaías 53, dice allí lo siguiente: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido, triturado es la idea que está en el original, por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, pero los judíos no lo entendían de esa manera. No lo entendían de esa manera. En una oportunidad, en conversaciones con un rabí allá en Caracas, le preguntamos, la Sociedad de Israel de Caracas solía invitar a seminarios de todas las religiones y confesiones a reunirnos, un tiempo de compartir pues cosas. Y uno de los seminaristas le preguntó: Rabí, ¿cómo interpretan ustedes Isaías 53? ¿Cómo hacen para entender Isaías 53? ¿Quién es de quien se está hablando en Isaías 53? Y el rabí dijo estas palabras: Isaías 53 habla de Israel, no del Mesías. Porque Israel era el siervo sufriente, que está también esta expresión en el Antiguo Testamento. El siervo sufriente de Jehová, pero nunca el Mesías, porque el Mesías no podía sufrir como el Mesías, como Jesús sufrió en la cruz. Por lo tanto, cuando Pablo menciona esto, está diciendo Isaías 53 se refiere a el Mesías, Jesús en la cruz, que fue desfigurado, que fue triturado,
que fue vejado, que fue torturado, que su sangre corría por su rostro, que se punzaron con una lanza por aquí, por su abdomen. Es decir, ese Mesías sufriente no encajaba en la mentalidad de un judío, en la de Pablo tampoco, hasta que Jesús se le aparece y le dice: yo tenía que sufrir para poder salvar a toda la raza humana, a toda la humanidad. Y por lo tanto, entonces, lo que Pablo está diciendo acá es que lo que dice allí precisamente el versículo número 5. Dice también el versículo número 3, el 4 dice: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. En dos oportunidades dice conforme a las Escrituras. Es decir, él apela a la Escritura para certificar que la resurrección de Cristo no es algo sobrevenido, no es algo inventado de última hora, sino que en la Escritura está el registro que el Mesías había de sufrir, pero también iba a resucitar. Por eso el Salmo 16 dice: no permitirás que tu santo vea corrupción. Y por eso en Oseas capítulo 6 versículo 2 dice: y después del segundo día resucitará. Y por lo tanto, Pablo está apelando a la Escritura como testimonio, como evidencia de que la resurrección de Cristo no es un invento de unos hombres trasnochados en búsqueda de sueños inalcanzables. Estaba registrado en la Escritura. Les enseña a los judíos, eso está allí plasmado, de que el Mesías iba a resucitar. Y por lo tanto, Él ha resucitado. Y también en esa evidencia de esos testigos presenciales, la evidencia de los testigos presenciales comienza allí en el versículo número 5. Dice allí: y que apareció a Cefas, después a los 12, resucitado el Mesías. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Pablo está diciendo que hay testigos presenciales que pueden atestiguar en cualquier escenario público o privado de que el Mesías había resucitado. Pero esto no siempre fue así. No siempre ellos tenían la convicción de que Jesús había resucitado. No siempre fue así. Cuando Jesús murió, ocurrieron algunas cosas entre sus seguidores. Lo primero que ocurrió es que los inundó de pánico, corrió el pánico. Cuando vieron que Jesús murió en la cruz, los discípulos dijeron: todo se acabó. Todo terminó. Y dice el texto bíblico que se fueron y se encerraron en un aposento alto, dice, por temor a las autoridades judías, por temor a los judíos. Es decir, para ellos el cuento de la grandeza del Mesías, de seguir al Mesías, terminó. Estamos siguiendo a un hombre fracasado, muerto en la cruz. Ya lo vimos como el soldado punzó en él, en su abdomen. Está muerto. Se acabó la historia. Y se encerraron por temor a los judíos. En ese momento, obviamente, la tristeza los inundó. Cuando María Magdalena y otras mujeres fueron al sepulcro en la mañana siguiente a buscar, saben que ellas no iban a buscar a un resucitado. Ellas iban a buscar a un hombre muerto. Llevaban especies aromáticas para, por supuesto, ponerle al cuerpo muerto las especies aromáticas, todo lo que el ceremonial judío tenía para un muerto. Y ellas llegaron y entonces preguntaron por el cuerpo muerto. Encontraron allí a un hombre que era un ángel y le preguntaron: ¿dónde le pusiste? ¿Dónde pusieron qué? El cuerpo muerto.
ellas no tenían esperanza en ese momento de resurrección. Cuando ellas van a dar la noticia, corren a dar la noticia a los demás apóstoles que estaban reunidos allí temerosos. Dice que, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Y dice ella, yendo, escuchen bien, yendo, lo hizo saber a los que habían estado con él, a los apóstoles, que estaban tristes y llorando. Estaban tristes y llorando. Esa es una persona que celebra la resurrección de Jesús. Esa es una persona que dice, porque Él vive. Esa no es una persona. Estaban tristes y llorando, encerrados, escondidos. Ella trae la noticia. Ellos, cuando oyeron que estas mujeres le dijeron, Él vive, fíjense la respuesta de ellos. Y le dijeron, cuando ellos oyeron que vivía y que había sido visto por ellas, no le creyeron. No le creyeron que Jesús vivía. Estaban sumergidos en su desesperanza, en su pánico, en su miedo, en su frustración, en su decepción. Todo el sueño de estar 3 años perdidos. De hecho, Pedro dice, cuando él vio que todo se ha acabado, volvamos a nuestro oficio, dice él. Volvamos a pescar, volvamos a tener redes. Porque para él el sueño del Mesías prometido terminó con la muerte de Jesús. Una de las personas que no estaba allí en ese día era precisamente Tomás. Y le dijeron, Tomás, el Señor vive, porque el Señor se les apareció a los 12 allí en el aposento alto. Recordemos aquel cuando Él se les apareció y les dijo, paz a vosotros, resucitado. Tomás no estaba allí. Y cuando le dijeron, Tomás, el Señor ha estado aquí, vive. ¿Qué dijo Tomás? Hasta que yo no lo vea, no lo creo. Hasta que no ponga mis manos en sus heridas, no lo creo. Era lo que la incredulidad, no solo de Tomás, de todos. Solo cuando Jesús se les apareció, esa frustración, esa decepción, ese pánico volvió a convertirse en fe, en confianza y en esperanza. Por eso el Señor, cuando le dice a Tomás, le dice, Tomás, ven acá, mete tu mano en el costado. Y Tomás lo hizo. Y Tomás le dijo, Señor, Dios mío, Señor mío y Dios mío. Y le dijo Jesús, no seas incrédulo, Tomás, sino creyente. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. También otros 2 andaban camino a Emaús. Camino a Emaús, se fueron a hacer sus cosas. Es decir, no sabemos qué fueron a hacer a Emaús. Es una región campestre, en el campo. Y se fueron. Es muy probable que dijeron, todo terminó ya nuestra aventura de 12 hombres con un líder. Se acabó, murió el líder, se acabó todo. Iban camino, Jesús se les aparece al lado y les pregunta, ¿qué les pasa? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el alboroto? Y ellos le dicen, ¿eres tú el único forastero en Israel que no sabe lo que ha pasado en Israel? ¿Cómo Jesús? Y le cuentan. ¿De quién pensábamos? Le dicen ellos. Pensábamos, o sea que ya no pensamos. Pensábamos que era la redención de Israel. Pero ya murió. Se acabó nuestra fe, se acabó nuestra esperanza, se acabó todo lo que creemos. Y Jesús sigue hablando con ellos y les abre los ojos. ¿Y saben qué les dice? Generación incrédula. Y entonces allí se les desaparece y ellos entran en conciencia precisamente de que Jesús les había aparecido el Jesús resucitado. Inmediatamente retomaron el camino a Jerusalén y se acercaron a los 12 donde estaban reunidos los demás y les compartieron que el Jesús resucitado se les había aparecido. Pero entre tanto no había
no habían visto al resucitado, su fe sucumbió a niveles de frustración, a niveles muy bajos. Jesús entiende esto y nos entiende cuando a veces vienen dudas a nuestra mente. Por eso Él viene y plantea a Tomás, mete aquí mi mano. Por eso el apóstol Pablo es cuidadoso en decirnos, se le apareció a Cefas, se le apareció a los 12, se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, se le apareció a fulano, se le apareció a mengano, y al último, como un abortido, se me apareció también a mí, que yo perseguía a la iglesia, que yo era un incrédulo, que yo creía que el Mesías, como todo un fariseo que Pablo era, yo no creía que el Mesías iba a sufrir. Y tuve que meterme, sumergirme en la Escritura, en el Antiguo Testamento, para ver que sí, ciertamente el Mesías había de sufrir. Pero que Dios no dejaría a su santo en el Seol, ni permitiría que su santo viera corrupción, sino que lo levantaría con poder y gran gloria al tercer día. Y eso es lo que nosotros celebramos en esta mañana, que Cristo resucitó y que nosotros tenemos esa firme esperanza. Estos hombres, esta evidencia pasó de una decepción, de una frustración, de un miedo, de esconderme, pasó a una convicción al punto de retar a lo que sea para yo testificar de que Cristo resucitó. Cuando nosotros vemos la vida de los apóstoles, luego que ellos ven al Cristo resucitado, luego que el Cristo resucitado les dice, no se vayan de Jerusalén, quédense porque ustedes me van a ser testigos hasta lo último de la tierra. Me serán testigos presenciales de lo que yo hice, que como Él dijo, yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar, y lo demostró con su resurrección. La tumba de Mahoma, ahí está. La tumba de Buda, la tumba de todos los grandes líderes, ahí está. Pero Jesús y nosotros podemos exhibir una tumba vacía. Y esa es nuestra esperanza. Todos estos hombres que de frustrados, temerosos, acobardados, por temor a lo que les pudiera pasar, pasaron a ser a hombres valientes, que con convicción fuerte y segura dieron testimonio de la resurrección de Cristo, no importándoles lo que les ocurriese a su vida. Cuando examinamos el libro de los Hechos, cuando examinamos la tradición de la iglesia, encontramos precisamente que estos hombres defendieron su convicción de la resurrección con su propia vida. El primero de ellos fue Esteban, donde le dijeron, mira, ¿cómo es esto que estás mintiendo y estás tergiversando lo que Moisés dijo? Y vino Esteban y dio un sermón, una enseñanza ante muchos incrédulos judíos que querían amenazantemente, con odio en sus ojos, queriendo destruirle. Pero él no se acobardó, sino que él dijo toda la historia de Israel, que terminaba en el Mesías resucitado. Y a partir de ese momento fue apedreado. Y dice él que Esteban vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la diestra de Dios. La gloria que Dios le permitió a Esteban era superior, más sublime que el sufrimiento que él tuvo al ser torturado y aniquilado a piedra. Pero también Jacobo, el hermano de Juan, los dos hijos de Zebedeo y María. Él, que en una oportunidad le había dicho a Jesús, Jesús, cuando vengas en tu reino, permita que yo te esté a un lado y mi hermano Juan en el otro. Y entonces él les dijo, no saben lo que están pidiendo, porque eso es solo mi Padre quien puede otorgarlo. Jacobo, que anduvo con Jesús para todas partes, hermano de Juan, después de la muerte de Esteban,
Luego de eso, en el poquito tiempo, Herodes, el rey Herodes, le mandó a cortar la cabeza por su testimonio de que Jesús había resucitado. Y nosotros encontramos que de un hombre acobardado se convirtieron en hombres valerosos. Me puedes arrancar la cabeza, pero tengo que testificar que Cristo ha resucitado. Porque yo lo vi muerto y lo vi vivo. Tenían las pruebas en sus manos. Ellos no podían morir por una mentira. ¿Quién muere por una mentira? ¿Quién de nosotros morirá por sostener una mentira ante un tribunal? Ellos murieron no por sostener una mentira, sino por sostener la más grande verdad que el hombre ha conocido, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Después que ellos se esparcieron por todo el mundo, la tradición que nos enseña de la iglesia y los padres de la iglesia nos enseñan que la mayoría de los apóstoles y discípulos de Jesús murieron con muertes violentas por causa de anunciar la resurrección de Jesús. Y eso es la evidencia que Pablo nos está dando, que esos hombres que iniciaron esta gesta de esperanza, de fe, expusieron sus vidas y sacrificaron sus vidas para que esa misma fe llegara hasta nosotros en el día de hoy. Y por supuesto, eso es también se produjo en Pablo, en esto escrito que les está dando a los corintios, una contradicción. La contradicción es la siguiente. Pablo a los corintios les había hablado del Señor, como lo dijo en el versículo 1, a quienes les he predicado y ustedes lo recibieron. Perseveren, tienen que perseverar en Él. Entonces viene y les dice, ahora, ¿cómo es eso de que hay algunos entre ustedes que dicen que no hay resurrección de muertos? Y entran los corintios en una contradicción tremenda, la negación de la resurrección. ¿Cómo es que dicen ustedes que no hay resurrección de muertos? Y Pablo entra en un juego de la lógica y dice, porque si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, dice él, vana es nuestra fe. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. ¿Por qué es vana nuestra fe? ¿Por qué es inútil nuestra fe? ¿Por qué estamos perdiendo el tiempo aquí si Cristo no resucitó? Porque todas las promesas de Cristo, de perdón, de vida eterna, de su venida a consumar su reino, de cielos nuevos y de tierra nueva, todas esas promesas se vendrían abajo como un castillo de naipes si nosotros sacamos la resurrección de allí. Y es contradictorio que un cristiano, en el caso de los corintios, decían que no hay resurrección de muertos. Y Pablo les dice, es una contradicción. Porque si tú dices, como cristiano, que sigues a Jesucristo, que no hay resurrección de muertos, que la muerte es el fin de la existencia, ¿qué haces aquí? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Esa es la filosofía que está imperando hoy en el posmodernismo, que dice que la muerte es el fin de la existencia humana. No hay nada más allá de la muerte. Por lo tanto, hacen lo que Pablo está diciendo. Entonces vamos a comer y a beber y a divertirnos, a tener los placeres, porque mañana moriremos. ¿Qué hacemos perdiendo el tiempo reunidos aquí cantando coritos y cantando himnos? No tiene sentido si la muerte es el fin de la existencia. Pero si Cristo resucitó, nos está demostrando que hay vida después de la muerte y que Él es primicia de los que durmieron y que por lo tanto, dice Él, si Cristo no resucitó, le dice Pablo a una comunidad de creyentes cristianos, somos los hombres
más dignos de lástima, de conmiseración. Somos dignos de lástima porque estamos expresando una fe que no tiene mañana, que no tiene fundamento, que no tiene asidero, una fe hueca, vana, vacía, no tiene sentido. Estamos perdiendo el tiempo y nos estamos engañando a nosotros mismos. Sin embargo, en el versículo número 20, Pablo categóricamente, la iglesia de los Corintios era una iglesia difícil, una iglesia que tenía múltiples problemas, era una iglesia muy emproblemada, pero era la iglesia del Señor. Y Pablo les escribe para corregir las deficiencias que ellos tenían. Y una de las deficiencias era aquí, tenían deficiencias en el uso de los dones, en el matrimonio, tenían deficiencias porque se pusieron a pelear, yo soy de Cristo, yo soy de Apolo, y comenzaron a tener partidos allí prácticamente de poder entre ellos. Tenían un caso de una inmoralidad, que estaban permitiendo que un hombre tenía a la mujer de su papá, su madrastra. En fin, en la cena del Señor era también todo un desorden. Es decir, era una iglesia realmente que con muchos problemas. Y uno de los problemas era que creía que no había resurrección de muertos. Pero Pablo en el versículo 20, categóricamente, le dice lo siguiente: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecha. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cristo ha resucitado de los muertos. Cristo ha resucitado de entre los muertos. El más grande evento que el ser humano haya podido tener es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Viola todos los principios de las leyes naturales. Recordemos a Marta y a María, las hermanas de Lázaro. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero ya murió. Tú tenías poder si él hubiese estado vivo. Porque su enfermedad, tú has demostrado que curas. Curaste al leproso, curaste al paralítico, curaste al ciego, curaste a la mujer del flujo de sangre con la hemorragia. Curaste y curaste. Pero Señor, ya Lázaro se murió. Ya tu poder, esa línea no la puedes cruzar. Tu poder es del hombre vivo, pero del hombre muerto, no. Y Jesús le dijo: Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y le dijo: ¿crees esto? Pero no solamente Jesús tenía poder para resucitar a Lázaro, sino que más todavía Jesús tenía poder para resucitarse a sí mismo. Por eso Él dijo con tanta claridad: tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Y con su resurrección, precisamente, nos da esa certeza. Él sigue diciendo allí en el 21, por cuanto por la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. La resurrección de Cristo no termina allí. Solo Él certifica que nuestra fe es una fe sólida, una fe válida, una fe que sustenta nuestra convicción de fe y de esperanza. Esa fe, Pablo sigue diciendo que esa resurrección, esa fe va a continuar llevándonos y va a terminar con la venida del Señor, cuando todas las voluntades humanas, toda autoridad humana sea suprimida, incluyendo la muerte,
porque cuando Él venga en la consumación de su reino, dice que todo lo pondrá bajo el dominio y control del Padre. Y todo entonces será bajo el control de nuestro Dios. Nuestra fe es una fe que está basada en un hecho real, en un hecho bien sólido, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos lanza a nosotros un gran desafío. Los apóstoles, cuando después que vieron, certificaron que Jesús había resucitado, vivieron unas vidas de compromiso y entrega a esta obra y causa de vivir para proclamar el nombre de Jesús. Porque si Jesús resucitado es real, debe mover los corazones a proclamar este hecho a toda la humanidad, con una vida comprometida, una vida que refleje en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque si yo por un lado digo que Cristo resucitó, pero mi vida deja mucho que desear de los valores cristianos, lo que estoy diciendo de que Cristo resucitó se cae a pedazos. Solo cuando digo que Cristo resucitó y mi vida es una vida que refleja el carácter de Cristo en mi vida, el señorío de Cristo en mi ser, las enseñanzas de Jesucristo viviendo en mí, entonces esa gran verdad que estoy anunciando de que Cristo murió y resucitó cobra sentido. Cuando mi vida y mis palabras van en una misma dirección de integridad, y Dios va a mostrarse no solamente en mi anuncio, sino que van a ver las personas en mi vida de integridad al Cristo resucitado. Por eso Pablo decía, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y también decía, vosotros sois cartas abiertas, leídas por todos los hombres, porque ¿qué leen los hombres? De repente alguien no emite una palabra, pero su vida es un gran anuncio de la verdad del Cristo resucitado. Hay otras personas que anuncian mucho a un Cristo resucitado, pero su vida está muy lejos de lo que anuncian. Dios nos llama a una vida donde la verdad del Cristo resucitado se refleje en mis palabras, no solamente, sino en mis actitudes, en mi conducta, donde quiera que me esté, en los negocios que hago, en el trabajo, en el hogar, en mi matrimonio, en mi relación con mis hijos, en la escuela, en la universidad, en el mercado, en el autobús. Que Cristo sea anunciado por mi conducta y por mis palabras. Hoy nosotros celebramos a Cristo crucificado. Dios les bendiga.